Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo traigo otro altavoz de la marca Belletta. El modelo Roundup es un altavoz súper compacto con un montón de funciones. En la caja viene incluido un cable micro USB para la carga y un cable de jack auxiliar. El diseño es redondo con el cuerpo de plástico y la parte superior de tela. Viene con un cordón por si queremos colgarlo, que lo haría un altavoz de ducha fantástico, de no ser que no tiene ningún tipo de protección contra agua, cosa que sí tienen el resto de altavoces de la marca. Mide 4 centímetros de alto por 10,2 de diámetro y pesa 128 gramos. Está disponible en negro, azul, rojo y rosa. Por el lateral lleva todos los controles. El botón de función, el botón play pausa, que también sirve para contestar en manos libres, el botón de encendido y los de subir y bajar el volumen, que también sirven para pasar a la canción siguiente o la anterior, además de cambiar la emisora de radio. Por el otro lado, debajo de una tapa de goma, lleva un puerto micro USB para cargarlo, un USB reproductor, un lector de tarjetas micro SD y una entrada de jack auxiliar. A través de auxiliar podemos conectar cualquier aparato por cable, como un audiocast o un ordenador portátil. Utiliza la versión 4.1 de Bluetooth, para enviarle música desde un teléfono o tablet. Además, incluye micrófono por si queremos utilizarlo de manos libres. A través de USB o tarjeta micro SD, el altavoz puede reproducir música en formato MP3 por sí mismo. El máximo de memoria que reconoce son 32 GB en formato FAT32. El altavoz también tiene radio FM. La recepción va a depender mucho del lugar donde estemos, pero es un extra que para más de uno puede ser interesante, además de gastar mucho menos batería que el resto de funciones. Lo malo es que al no tener display no hay forma de saber la emisora que está sonando. La batería es de 600 mAh y puede durar hasta 4 horas a volumen medio. Si lo ponemos al máximo dura bastante menos. Este modelo lleva un altavoz de 4 centímetros enfocado hacia arriba, que produce 6 vatios RMS. Como es de esperar, no alcanza mucho volumen, pero para una habitación pequeña es suficiente. Eso sí, no tiene prácticamente nada de graves y al estar enfocado hacia arriba, si lo tenemos un poco lejos, suena encajonado. No distorsiona ni siquiera a máximo volumen, aunque la calidad es regular. No hay una gran separación entre medios y agudos. Ahora os dejo con una prueba de sonido. No va a ser lo mismo que tenerlo delante, pero así os hacéis una idea. En definitiva, por 29 € tenemos un altavoz compacto, pero con todo tipo de conexiones. A favor tiene la conectividad, ya que tiene todo.
Bluetooth, auxiliar, USB, tarjeta e incluso radio FM. Me parece increíble que un aparato súper compacto y que tan solo cuesta 29 euros tenga todas las conexiones, mientras que equipos mucho más caros y con un tamaño muchísimo más grande no tengan USB reproductor. En contra, que la duración de batería es un poco escasa, pero sobre todo que no tenga certificación contra agua de ningún tipo, que lo hubiera hecho perfecto para la ducha. Abajo voy a dejar el link a la web de Villeta del modelo, por si queréis ver las características. Y si os ha gustado el vídeo, podéis suscribiros al canal, que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.